Vamos a ir al Salmo capítulo 11 y versículo 3. Y dice la palabra así: cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué pueden hacer los cristianos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan. Me encanta vivir en el orden. ¿A cuántos les gusta vivir en el orden? Pero cuando todo se desmorona, si te gusta vivir en orden, te pones mal. Pero estamos hablando no de un orden de que no tendiste la cama o que no barriste tu casa, no. La ley y el orden se desmoronan, y hoy por hoy escuchamos tanta violencia, tantos asaltos todos los días. Es como vivimos sin ley, se desmoronan. Entonces la pregunta surge y dice el salmista: ¿qué puedo hacer yo? O sea, los justos, ¿qué podemos hacer en los tiempos en que todo se desmorona? Pero continúa diciendo: pero el Señor, y eso es lo importante, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Él nos mira cada cosa que hacemos. Dice: el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Diga conmigo: los íntegros verán su rostro. Entonces estamos hablando de integridad. Estamos aprendiendo acerca de aquello que nos sostiene en todo tiempo y nos ayuda a mantener la estabilidad en medio de las tormentas de la vida. Son las anclas que necesitamos para nosotros cuando se nos mueve el piso. La semana pasada mencioné 10 anclas. Espero que usted las haya anotado. La primera cosa que quiero mencionar es la certeza de que el Señor sigue en su trono. Dice la palabra: pero el Señor está en su santo templo. No importa si hay una inestabilidad en el mundo, no importa si todo se te está moviendo, el Señor no ha perdido el control. Aún tú pienses que todo se está moviendo, que estamos viviendo tiempos muy inestables, el Señor sigue gobernando. Es parte de la vida. Lo segundo es la convicción de que los valores y principios de la palabra no cambian. Una vez que yo he rendido mi vida a Dios, es por esos valores que debo regirme, ¿sí? Por eso repito lo que dije la semana anterior: cuando vives basados en principio, el 90% de tus decisiones ya están tomadas. Es decir, que si yo considero que es un principio fundamental no mentir, el momento que me veo como abocado a tener que decir una mentira, ya no lo pienso, porque mi principio dice que yo no miento. Entonces yo digo lo que tengo que decir y ya no lo pongo en duda. Estoy viviendo con el 90%, ¿sí?, de mis convicciones. Digo, yo no voy a robar. Mis convicciones dicen: no voy a robar, no voy a mentir, no voy a hacer esto o el otro. Estoy seguro de eso, es parte de mi vida. Entonces ya no tengo que escoger. ¿Tendré que hacer esto? ¿Tendré que tomar un soborno? ¿Voy a sobornar? No. ¿Por qué? Porque eso es una básica en mi vida. Entonces cuando usted vive así, usted comienza a vivir en una integridad, ¿sí? No vas a luchar cada día entre varias opciones, porque tú ya sabes cuál es la respuesta correcta a la cual tú tienes que responder, ¿sí? Aunque el mundo no la conozca, aunque la gente te diga: es que todos lo hacemos. Usted dice: todos lo hacen, yo no. Tengo convicciones claras en mi vida, ¿sí? Mantenerse fiel a la palabra y a tu conciencia en todos los momentos de tu vida. Eso es un ancla firme en mi vida que me permite vivir con seguridad. Eso se llama integridad, y la integridad tiene que ver con la unidad. Lo que pienso, lo digo y lo hago. Eso es integridad. No solamente digo que soy cristiano, hablo como un cristiano, pero vivo como un cristiano. Sí, eso es integridad. No digo y hablo, porque muchos dicen, hablan, pero no lo hacen. Y Jesucristo lo descubre. Hagan lo que estos dicen,
pero no hagan lo que estos hacen. Cuando se refiere a los fariseos, ellos conocían la ley, podrían hablarte de la ley. Quizás si un fariseo entra, te dice: hermano, tú no estás haciendo bien, tú no, y te está acusando a ti, pero él está viviendo mal. Entonces a veces exigimos cosas que nosotros no podemos vivir. Entonces, integridad, y también hay integridad en lo malo. Si yo soy un tipo perverso que piensa mal, voy a hablar mal y voy a actuar mal. Es integridad en la maldad. Integridad no tiene con lo bueno, sino con la unidad. Y aquí esta integridad que yo estoy hablando es la integridad buena. ¿Sí? Lo que pienso correctamente, hablo correctamente y vivo correctamente. Dice el Salmo que leímos que solo los íntegros verán el rostro del Señor. ¿Cuántos quieren ver el rostro del Señor? Tienes que vivir en integridad. No solamente decir, sino hacer. La integridad es uno de los valores fundamentales de esta iglesia, y es una de las anclas de mi vida, la que me ha mantenido en este camino sin buscar atajos, aun cuando parecía más fácil y me ahorraría más tiempo y desgaste. Pero he visto que en la vida cristiana no hay atajos, que tienes que caminar en la vida cristiana bajo pruebas, bajo valles de sombra de muerte, y seguir caminando, porque no hay atajos. Hay la escuela de Dios que va a trabajar contigo en medio de las situaciones difíciles. Esa es la vida cristiana. No llegas y al día siguiente eres perfecto. El que comenzó la buena obra en mí me está perfeccionando. No hay atajos. Tengo que vivir, tengo que aprender, tengo que moldear mi carácter al carácter de Cristo para llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden? No hay atajos. Dile a tu hermano: no hay atajos. Hay que vivirlo. Sí, mire el ejemplo, por ejemplo, de Jesús. ¿Recuerdas que él fue al desierto donde fue tentado por Satanás? Hubo 3 tentaciones, pero quiero que se enfoque en esta última tentación, cuando le dice: te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoras. En muchos sentidos, esta es la aventura más atrevida del diablo. Le está pidiendo al mismísimo Dios que lo adore. Imagínense: te voy a dar los reinos del mundo si postrado me adorares. Esa es la oferta de Satanás. ¿Y cuál es la oferta de Dios? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esa es la oferta de Dios a Jesús. Pero por el otro lado está la oferta barata, gratis. Solamente tienes que levantar tu mano y adorarme, le dice el diablo a Dios, y ya te voy a dar todas las naciones. Él sabía que las naciones estaban ofrecidas por el Padre, entonces le ofrece de la manera rápida. Hay un atajo aquí: no tienes que morir, solo tienes que adorarme. Del lado de acá, Jesús sabe que tiene que morir. Jesús sabe que va a ser golpeado, que va a ser abandonado, que va a ir al poste del flagelo, que lo van a azotar, que le van a poner una corona de espinas, que lo van a crucificar, que el pecado del mundo va a venir sobre él, que se le va a reventar el corazón, que va a sentir lo que nunca había experimentado, porque él no pecó y tenía que, para tener todas las naciones del mundo, escoger el camino difícil. Hermanos, todos los días nos pueden ofrecer un camino fácil, con atajos, pero la vida espiritual, y Jesús lo sabía, que en la vida espiritual no hay atajos, que tenía que ir a la cruz del Calvario, y entonces hace lo correcto, porque Jesús es íntegro, porque Jesús sabía el propósito de la salvación, el justo por los injustos. Es impresionante. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, que la adoración es solo para Dios y que sin la cruz no hay salvación. Y eso lo sabía Jesucristo. Romanos, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Todos, hermanos, hemos pecado, por lo tanto todos debemos morir, dice la Biblia.
Dios no quiere aceptar este dolor tan grande para el ser humano. Entonces Jesús decide tomar nuestro lugar. Fue Dios quien planifica esta estrategia. Jesús no pecó, por lo tanto no debía morir. Pero nace con ese propósito. Es recordar que si Él nació con ese propósito y lo cumplió, tú y yo también hemos nacido con un propósito el cual debemos cumplir antes de salir de la tierra. Sí, es cada uno de nosotros. Entonces morir en nuestro lugar era el propósito de Cristo. Y esa es precisamente la tentación, a aceptar la oferta del enemigo o asumir el dolor de la cruz, haciendo lo correcto. ¿Qué hizo? Lo correcto. Diga conmigo, ¿qué hizo? Lo correcto. ¿Qué deberías hacer tú? Lo correcto. Porque si dices que eres cristiano y quieres ver el rostro de Jesús, tienes que ser íntegro. Diga conmigo, íntegro. La palabra clave cuando usted salga de esta iglesia el día de hoy es integridad. Vas a salir a la puerta y ya vas a ser tentado a hacer lo malo, a mentir. Hermano, ¿por qué no me viniste a ver ayer? Es que, y comienza tu cabecita para disparar la mentira. Es decir, hermano, no te fui a ver porque no tenía ganas de salir de la casa. Pero comenzamos a dar excusas. Las excusas normalmente están rodeadas de mentiras. ¿O no es así? Entonces nosotros, ¿qué somos? ¿O qué queremos ser? Íntegros. Porque Cristo es íntegro. Hermanos, a todos nos llegan momentos en los cuales nuestra integridad es puesta a prueba. Y esas son las pruebas más importantes por las que vamos a pasar. Podemos sentirnos tentados a tomar el atajo, pero si lo haces, crearás un cortocircuito en los planes de Dios para tu vida. No lo hagas. Desecha lo que parece una oportunidad en nombre de tu integridad. Recházala. Y el Señor que nos mira en privado, ¿qué dice? Nos recompensará en público. Amén. Nos esforzamos demasiado por a veces impresionar a la gente, pero el Señor nos conoce. Él nos observa, como dice el Salmo, y a Él no lo podemos engañar. Y es que estoy convencido que la actuación de toda nuestra vida debe ser dedicada a una sola persona, al Todopoderoso, a Cristo. Nuestra vida debe ser dedicada al Señor. A veces tratamos de mostrar a la gente que somos muy lindos, que somos muy chéveres. Pero no importa. Lo importante es demostrarle que amas a Dios y por eso te conduces íntegramente. Denle un aplauso al Rey en esta mañana. La verdad es que pretendemos mantenernos a flote fabricando sistemas que nos mantengan en curso. Todo intento para mantener el rumbo por nuestros propios medios, tarde o temprano, caerán. Porque todo lo que el hombre fabrica por el esfuerzo humano tiende a caer, dañarse o destruirse. Y antes de que me digas que Jesús era Dios y que por eso pudo mantenerse anclado al plan de su Padre, porque Él se mantuvo anclado al plan de su Padre, quiero contarte una historia del mismo David, el que escribió el Salmo 11 que estamos leyendo en un inicio. Y voy a ambientar esta historia. David está huyendo en medio de montañas porque su suegro, el rey David, lo está buscando. Yo creo que si esta historia sucediera hoy, créame que salieran memes en cantidades y nos reiríamos de esta situación. Imagínese nada más usted que Saúl tiene 3,000 hombres buscando a David, no 3,000 cualquier hombre, sino lo exclusivo del ejército de Saúl buscando a David. Y David sabe, hay muchísimas cuevas, ellos podían esconderse en las cuevas y nunca ser encontrados, porque, bueno, yo he estado en Israel, he caminado por esos lugares y hay cientos de cuevas en las montañas, cientos de cuevas. Sí, en cualquier cueva podía estar escondido David. Y Saúl, dice la Biblia en 2 Samuel, que le voy a dar la cita para que usted la tenga ahí y yo le cuento la historia.
Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Y dice que entonces, le voy a leer el 3, en lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva. Mire usted, Saúl entra en una cueva. ¿Para qué entraba Saúl a esa cueva? No fueron los guardias a buscar en las cuevas, sino Saúl entra en esa cueva para hacer sus necesidades. ¿Qué estaba haciendo Saúl? El number 2, el número 2. Así que entró Saúl a hacer sus necesidades. ¿Dónde? Donde David estaba escondido. ¿Pueden creerlo? Tantas cuevas, y entra a hacer las necesidades donde estaba el enemigo que quería matar. Estaba David con aquellos hombres que todavía no habían sido formados como los valientes de David, porque eran delincuentes peligrosos. Es decir, que tenía una presión de delincuentes en esa cueva. No hombres todavía íntegros, sino más bien totalmente lo contrario. Y en ese momento que está sentadito ahí Saúl, él está ahí atrás, era la mejor oportunidad. ¿Para qué? Para matarlo, pues. Si él estaba buscando matarlo, decía, bueno, Dios me lo ha entregado en mi mano. Y eso es lo que le decían sus compañeros de milicia. Mátalo, Dios te entregó en tus manos, ahora es cuando debes matarlo. Y David dice, aunque yo he sido puesto por Samuel y por Dios como rey, todavía el rey vive. Yo no voy a tocar al ungido de Dios. Eso es integridad. El atajo, ¿cuál era el atajo? Mátalo, yo soy rey. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Pero no, voy a ir por el camino largo, el camino de Dios, el camino que está establecido para mí. Esperaré, y si Dios dijo que yo voy a ser rey, pues seré rey en el tiempo de Dios. ¿Entiende? Usted a veces dice, es que Dios me dijo que me iba a dar un dinero para rey. Y mire, me pasaron un dinero por debajo, y como yo vi esa oportunidad, porque Dios me había dicho, pues yo lo tomé. Mal hecho, es el atajo, eso no es de Dios. Entonces uno tiene que tener los principios de la palabra establecidos en el corazón, que cuando llega esa oportunidad no la tomes por tu integridad. ¿Cuántas veces usted se ha visto abocado a querer dar una coima? Porque te pararon el carro y no había matrícula, o la licencia estaba caducada, o estabas yendo demasiado rápido como yo. No hagan lo que su pastor hace. Y entonces me paran y me dicen, usted estaba yendo muy rápido. Así que le vamos a quitar puntos a su licencia. Ay. Pero podemos arreglar. Usted sabe eso de ahí, ¿no? ¿Qué viene encima? La pregunta es, ¿con cuánto podemos arreglar? Entonces viene también, le digo honestamente, que uno dice, perdón, pues no le puedo dar dinero. Soy pastor, y te pueden decir, y si eres pastor, ¿por qué estás infringiendo la ley? ¿O no? ¿Ya cometiste uno o vas a cometer las dos? Dices, no, me equivoqué, perdón por andar rápido. Y estoy aprendiendo, pero no lo voy a hacer, porque no me parece que es correcto, porque una persona que da un dinero a alguien, es corrupto el que recibe, pero es corrupto el que da. Y por eso seguimos mal como país. Y tenemos que entonces, para que no suceda eso, ¿qué tengo que hacer la siguiente vez? Andar más despacio, tener pagada la matrícula, tener la licencia al día. Si no, no manejes. Entonces nos cuesta. Amén. Pero queremos ser íntegros, ¿o no? Porque solo los íntegros verán el rostro de Dios. Entonces está ahí David con la presión. Mire, la presión de grupo. Mátalo, Dios te ha dado la oportunidad. Entonces ahora no, hermanos, no importa lo que digan los demás. Lo importa es que dice Dios. No es que todos hacemos esto y entonces como todo el mundo, es que todo el mundo soborna. No, usted no soborne, porque usted no es cualquiera. Usted es un hijo de Dios, que está Dios pidiéndole que sea íntegro para que usted vea el rostro de Dios.
Entonces no importa lo que la gente haga, es qué usted va a hacer en el momento de presión, cuando tu esposa te presione, cuando tu esposo te presione, cuando tus hijos te presionen. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Lo que es correcto o vas a actuar bajo presión? Y David dice, no voy a tocar al ungido de Dios. Y dice que David cortó un pedacito de tela del manto de Saúl para decirle a Saúl, te hubiera podido matar. Pero dice que cuando le cortó, David se arrepintió profundamente. Pero ¿sabe lo que hizo? Aparte de honrar a Dios, es enseñar a sus discípulos cómo se debe actuar correctamente bajo la presión. Y nosotros que somos padres tenemos que aprender de David también, aprender de Jesús, que fue íntegro hasta la cruz del Calvario. Y David esperó a que llegue su reinado en el tiempo que tenía que reinar. Eso es integridad. Una de las decisiones más importantes que tomarás jamás tiene que ver con la persona a la que vas a ofender, porque algún día vas a ofender a alguien. Solo asegúrate de no ofender a una sola persona, a Cristo, al Todopoderoso. A Él no le ofendas. Vive para Él, no para los demás. Si vives para Él, estás viviendo también para los demás. Amén. Saber que Dios nos ve cuando hacemos algo incorrecto, esa no es una buena motivación. Más bien debe estar motivado por el hecho de que Él nos vea cuando hacemos lo correcto. Esa debe ser nuestra motivación, que Dios mire que hacemos lo correcto. Una oportunidad no es oportunidad si para aprovecharla tienes que poner en peligro tu integridad. Entonces ya no es una oportunidad. Mira, esta puerta se te ha abierto, ponlo a la luz de la palabra, si es correcto o no es correcto. Recuerde que las puertas las abre el diablo también, las abres tú también, con el deseo que tienes en tu corazón. Y tienes que tener cuidado, siempre a la luz de la palabra. Volvamos a Jesús. Él podía haber sucumbido a la tentación en el desierto o haber pedido a su padre una legión de ángeles, como dice la Biblia. ¿Acaso no lo dijo en la cruz? Y le dijo, ¿crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero no lo hizo. Y lo que nos ha cambiado la vida no es lo que Él podía hacer. No es lo que Él podía hacer. Lo que nos transforma es lo que Él habría podido hacer y no lo hizo. Eso fue lo que nos transformó. Voy a cortar más profundo. El Nuevo Testamento hace una distinción entre distintos tipos de poder. Le voy a hablar de dos. Del dunamis. ¿Ha oído el dunamis? Es el poder de Dios. Es un poder que te permite hacer algo por lo sobrenatural, como levantar un muerto, como que pongas manos y un enfermo sane. Ese es un poder, ese es el dunamis de Dios, que en un momento dado puede actuar en tu vida. Pero eso actuaba en Cristo naturalmente, es decir, que el poder que tenía Cristo era para salir de ese problema sin ningún inconveniente. Recuerde cuando le preguntaron y lo vinieron a coger preso y le dijeron, ¿tú eres el Cristo? ¿Qué dijo? Yo soy. ¡Pum! Se cayeron toditos ante semejante respuesta. Es decir, había un poder innato en Cristo. Pero hay otro poder, el que quiero hablar, que es exusía. Exusía, es como excusa. Exusía. Y es la facultad de no hacer cosas que sí somos capaces de hacer. La cruz es el ejemplo máximo de esta segunda clase de poder. Las Escrituras lo dicen con claridad, que nadie le arrebató la vida a Jesús en Juan 10:10, sino en 4 ocasiones dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Es decir, yo lo puedo hacer. Podía bajarme de la cruz, pero no lo voy a hacer. Eso es excusía. Pudiendo hacerlo, no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Qué tremendo, hermanos, cuando entiendo este poder dominado bajo la integridad y la justicia. Es un ejemplo para nosotros. Así que me impresiona esa es Usía. Jesús se negó a ejercer su dinamis para no desviarse del rumbo trazado por el Padre.
La integridad no es algo celebrado en nuestra cultura, queridos hermanos. Parece una virtud en peligro de extinción y sin embargo es la integridad la que mantiene en existencia a todas las demás virtudes. Si alguien no la tiene en su vida perderá el rumbo, y eso incluye también tu destino. Si pierdes el rumbo, pierdes tu destino. Mantén siempre tu integridad ante todas las cosas. Cuando sometemos nuestra vida a la autoridad de Dios, porque vivimos con integridad, quedamos bajo el paraguas protector de la autoridad divina. Y ese paraguas de autoridad, además de ser nuestro refugio, nos proporciona, hermanos, una cobertura sobrenatural ante todas las cosas. No pases la vida tratando de validarnos o validarte delante de la gente. Valídate delante de Dios. Siempre me gustó decir que sí es suficiente. Hermanos, como cristiano le digo esto. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no jures por nada. No jures por ningún muerto, ni por tu mamá, ni por Dios. Te juro por Dios santo. ¿Ha oído eso? Es un pecado. No, usted no dice, le juro por mi mamita muerta. Hasta hace la cruz. Que tú sí sea así. Voy a venir mañana a las 9 de la mañana y a las 9 te voy a pagar. Y usted está a las 9 de la mañana pagando su deuda, a menos que se haya muerto en el intento. Y todo el mundo va a creer. Y usted dice, es que la hora ecuatoriana, lo invitan a las 8, aparece 9:30. Eso no es ser íntegro. Integridad es que tu padre, por eso decíamos en la red de hombres, un hombre es tan bueno como su palabra lo es. Le prometiste a esa mujer que estarías con ella hasta que la muerte lo separe, hasta que la muerte lo separe estarás con ella. Es ser íntegro. Es ser íntegro. Y si no lo aprendiste la primera vez, aprende la segunda pues. Pero no vas a saltar de cama en cama, de mujer en mujer, porque no eres íntegro. Sino sé íntegro en tu caminar. Termino con este versículo, Salmo 37, versículo 3. Es David que comprendió que lo escribió. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Espera con qué? Espera con paciencia a que Él actúe, querido hermano. No te adelantes, como decía un amigo, pero tampoco te atrases. Anda en la plena voluntad de Dios. Sé paciente. No pierdas los estribos. Dice, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. Qué precioso salmo, hermano. Qué precioso salmo. Póngase de pie los justos en esta mañana, los que pretenden ser justos. Póngase de pie delante del Señor.